para poder subirla a YouTube. Ya hay algunas clases, creo que las cuatro primeras ya están en YouTube. Usted puede revisarla igual. En YouTube hay más material. Si quieren ver algunos, hay material donde hemos hablado de la venida del Señor. Hay como 6 o 7 estudios de la venida del Señor que son un poco antiguos, pero no deja de ser importante. Son estudios de 20 minutos que hablan sobre la venida de Cristo. Amén. Y hay otros temas y algunas cápsulas, pero esto lo vamos subiendo nosotros también periódicamente para que ustedes también lo puedan tener como material. Entonces, vamos a ir rápidamente, vamos a leer algunos pasajes. Ahí le vamos a pedir a nuestro hermano Ariel que nos ayuda con la lectura en Efesios 2, del 1 al 6, nos va a ayudar. Nuestra hermana, bueno, Andrea está trabajando. La hermana Silvia, si nos puede ayudar también a leer, si puede, hermana. Si no, no hay problema. Eh, Ahí también nos dice o no, nos puede ayudar, ¿ya? O si no, la pastora acá, que también está con nosotros, nos va a ayudar en la lectura. Amén. Entonces, ahí vamos a pedirle a la pastora que ella pueda leer Segunda de Timoteo 1, del 9 al 10, siempre con los lentes, porque sin lentes no vemos ya. Así que bueno, vamos a empezar. Dice la resurrección. Después de su muerte, Jesús fue sepultado y permaneció 3 días en la tumba, ¿no es cierto? Lo dice Mateo 12:40. Y luego de la tumba de los 3 días resucitó y lo vemos en Mateo 18, que fue declarado, ¿no es cierto? Dice ahí en Romanos 1:4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hay evidencia suficiente de que Jesús resucitó, ¿no es cierto? No solamente los evangelios, sino que también hay relatos extra bíblicos que dicen que Jesús murió y resucitó. O sea, hay otros que no eran cristianos y que escribieron de Jesús en sus días y que narran este relato. Bueno, pero sin embargo, la Biblia, a nosotros nos basta con que la Biblia lo diga y nosotros creemos que así fue, ¿no es cierto? Pero Pablo a los romanos dice que el Señor lo resucitó, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios le levantó junto con Cristo. Amén. Dios le levantó junto con Cristo. Entonces vamos a leer ahí Efesios 2, del 1 al 6, mi hermano Ariel, por favor. Amén. Efesios 2, del 1 al 6. Y Exacto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos dio a sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Ariel. Se escuchó un poco entrecortado, pero se entendió. Eh, lo que dice acá, ¿no es cierto? Lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, bien lo dice este texto, dice o nos levantó, diría el punto A, Dios nos levantó juntamente con Cristo. O sea, en la resurrección de Cristo provocó algo en nosotros, ¿no es cierto? Que dice Pablo acá que estábamos muertos en delitos y en pecado, ¿no es cierto? Y andábamos en este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en esos pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vinimos a Cristo, hay algo que sucedió que se llama nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Donde nosotros nacimos de nuevo. ¿Y cuál es esa evidencia del nuevo nacimiento? La evidencia del nuevo nacimiento es que tú te has vuelto a Cristo,
te has vuelto al Señor, has dejado de hacer lo malo, ¿no es cierto? Has dejado tu vida pecaminosa atrás y ahora tú decidiste volver al Señor. O sea, a mí me han dicho, pastor, pero cualquiera puede ir a la iglesia. No, no cualquiera puede ir a la iglesia. Cualquier persona que está allá afuera en el mundo no se levanta el día de mañana diciendo voy a ir a la iglesia. Eso es falso. Nosotros no tenemos el poder para seguir a Jesús, decir, mañana voy a ir a la iglesia, voy a seguir a Jesús. No, el quien pone el querer como el hacer en nuestros corazones es el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros vinimos a Cristo y tuvimos la experiencia con el Señor, ya sea en la casa, viviendo una vida a lo mejor lejos de Dios, con malas experiencias, y el Señor tocó nuestro corazón y nosotros acudimos a Él, lo que nosotros experimentamos en esos momentos se llama nuevo nacimiento. ¿Ya? Algunos lloran, algunos se quebrantan, algunos tienen experiencias sobrenaturales, etcétera, etcétera. ¿Qué produce ese nuevo nacimiento en nosotros? Fue el poder de la resurrección de Cristo. Porque Cristo lo que hizo fue vencer al pecado y la muerte en la cruz. Y al estar 3 días, ¿no es cierto? Él no estuvo 3 días muerto. Él estaba esos 3 días vivo en el Seol, Amén. peleando con la muerte, ¿no es cierto? Con el imperio de la muerte, quitándole la autoridad. Y al tercer día, ¿no es cierto? Él vence la muerte y cuando la vence, él resucita. O sea, la muerte hasta ese momento todos los que morían, nadie salía del Seol, nadie salía del lugar de los muertos, pero hubo uno que sí salió y resucitó. ¿Y cuál fue el efecto de la resurrección? Que salió de la tumba, ¿no es cierto? O sea, resucitó y salió de la tumba. Entonces, salió de la tumba, resucita, y ese poder de resurrección nos afecta a nosotros en el nuevo nacimiento. Por eso que nosotros, dice acá el primer punto, Dios le levantó o Dios nos levantó juntamente con Cristo. Lo que sucede en nosotros en ese momento cuando decimos vamos a seguir al Señor es el poder de la resurrección que opera en nuestra vida. Porque dice acá, Efesios dice que asimismo nosotros estábamos muertos en delitos en pecado, pero Cristo nos dio vida, ¿no es cierto? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso ahora? Que nosotros hoy día estamos ya resucitados espiritualmente. Tiene que venir un día donde se ha de manifestar la resurrección corporal, ¿no es cierto? Donde el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Pero el poder de la resurrección espiritual ya provocó en nosotros un nuevo nacimiento. ¿Me entienden? No, no sé si se logra entender eso. Bueno, si no, me preguntan nomás, pero vamos a ir avanzando y nos vamos a ir nos vamos a ir dando cuenta de cómo el poder de la resurrección operó en nosotros. ¿Ya? Le voy a pedir a la hermana Silvia, que me dice acá, que lea Primera de Pedro 1:3, mi hermana, ¿ya? Vamos a leer, usted va a leer Primera de Pedro 1:3. Entonces, Dios te levantó juntamente con Cristo, ¿ya? El punto número 1 dice, ¿para qué me levantó? Para darme nueva vida, ¿ya? El propósito de levantarme, y esto es lo que provoca la resurrección, darme nueva vida, amén. Y ahí está segunda de Timoteo 1, del 9 al 10, que lo va a leer la pastora Pamela. ¿Se escucha cortado, mi hermano? No sé si Sí. se escucha. Ustedes me avisan porque puede ser el internet de acá o de ustedes. ¿Sí? Si se escucha bien, me dicen, si se escucha mal, porque si todos escuchan bien y hay uno que escucha mal, no tiene que ver con el internet mío, sino que con el internet de la persona que se le está escuchando cortado. Ya, entonces ahí tiene que reiniciar o conectarse bien. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a leer ahora segunda de Timoteo 1, del 9 al 10. Entonces, el Señor nos levantó por el poder de su resurrección, con el propósito número 1 para darnos vida. Léalo, por favor. No dijo la hermana Silvia. No, ella va a leer primera de Pedro 1:3. Yo voy a leer Tito. ¿Tito o Timoteo? Tito, ¿vas a Timoteo, me dijiste? Sí, segunda de Dice, Timoteo 1. que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, me saco la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda Amén. de Timoteo 9:10. Amén. Entonces, miren lo que está diciendo Timoteo acá, o Pablo a Timoteo, perdón. Dice, dice que el Señor, ¿no es cierto?, fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que el poder de la resurrección en nosotros, en Cristo, que Cristo provocó en nosotros, ¿no es cierto? Eh, lo que ha provocado en nosotros es que no ha dado inmortalidad, ¿ya? Ha venido el Señor a quitar la muerte y esa resurrección trajo luz y vida a nosotros y nos vino a dar inmortalidad a través del Evangelio. Por eso yo les decía adelante que no es que nosotros digamos, mañana quiero ir a la iglesia, o el que es pecador, el que es malo, diga mañana, hoy día quiero ir a la iglesia, voy a ir a adorar al Señor. No, el ser humano en su naturaleza nunca va a querer buscar a Dios y eso ustedes lo saben. O sea, cuántas veces quizá a más de nosotros nos predicaron tantas veces y nosotros siempre decíamos, nada, un día voy a ir, un día voy a servir al Señor, un día voy a ir, porque la naturaleza del ser humano es que está muerta en delito y en pecado. Por lo tanto, en su naturaleza el ser humano no puede buscar a Dios. Pero el poder de la resurrección cuando nos toca, cuando nosotros decimos, sí Señor, te voy a buscar y voy y sigo al Señor, el Señor provoca algo en nosotros, o el poder de la resurrección provoca esto que estamos leyendo. O sea, por un lado quita la muerte, nos da la vida y nos entrega inmortalidad. Amén. Ese es el poder de la resurrección que operó en Cristo Jesús y que en Cristo Jesús opera en nuestras vidas. Uno puede decir, pero ¿cómo es esto, pastor? Bueno, la evidencia de eso es cuando el hombre o la mujer de Dios deja de pecar. Por ser, cuando nosotros venimos a Cristo, éramos pecadores, ¿no es cierto? Y hoy día dejamos el pecado. Y el pecado no se deja porque uno quiere, porque se nos ocurrió dejar el pecado, dejar lo malo, no. Es porque la operación de Cristo en nosotros, a través de la resurrección que opera en nuestras vidas, como dice acá, quitó las tinieblas, quitó la muerte y trajo luz y vida, y en esa luz y vida trajo inmortalidad. Entonces, la resurrección nosotros la empezamos a vivir y como yo digo a veces a los hermanos, la eternidad la empezamos a vivir acá en la tierra, no arriba en el cielo. Entonces, ¿qué nos da ese poder? El poder de la resurrección. Y ahí uno entiende que era porque era necesario que Cristo muriera, ¿no es cierto? Fuera a la cruz, porque también al ir a la cruz iba a vencer a la muerte y al pecado y al tercer día iba a resucitar. Y ese poder de la resurrección le iba a dar una nueva vida aquellos, ¿no es cierto?, que vinieran a Cristo, aquellos hijos e hijas del Señor que vinieran a Cristo, iban a tener una nueva vida, iban a ser resucitados primeramente espiritualmente, ¿no es cierto? Estaban muertos en delitos y en pecado, pero ahora vivimos a una nueva vida para el Señor. Amén. 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 Vamos a seguir. Entonces, Dios nos levantó juntamente con Cristo para darnos vida, primer punto. El segundo punto es para darte un nuevo nacimiento, que es lo que yo les decía adelante. Un nuevo nacimiento. Y ahí lo dice Primera de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren qué interesante, dice que el Señor que nos hizo renacer, o en otras palabras, revivir, o en otras palabras más simples, nacer de nuevo. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? Jesucristo, ¿no es cierto? Y nos hizo nacer de nuevo, dice acá, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea,
Y ahí, cuando nosotros tenemos esta experiencia del nuevo nacimiento, de la resurrección que viene a nuestra vida, lo que provoca el Señor es un nuevo nacimiento en nosotros, donde la vieja naturaleza queda atrás, queda muerta, crucificada, y nacemos a una nueva naturaleza. ¿Me comprenden? Pero todo eso lo da el poder de la resurrección en nuestra vida. Primero nos da vida, segundo nos da un nuevo nacimiento y tercero nos da un nuevo comienzo. Y este texto lo va a leer mi hermana Silvia. Nos da un nuevo comienzo. Amén, mi hermana. Buenas noches a todos. Bendición. Pastor, me toca primero de Pedro 1, No, 3. segunda de Corintios 5:17. Oh, sí, Que yo está ahí tenía mismo, si quiere la lee de ahí de la pantalla, si puede ver, o la busca, si quiere, no hay problema. Segunda de Corintios 5:17. de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Entonces, este es un texto que todos conocemos, ¿no es cierto? O que se nos ha predicado más de una vez. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que hace en nosotros? Es un nuevo comienzo, una nueva vida, ¿no es cierto? Donde dice que si alguno de nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, o sea, nuestra vida anterior, pasada, quedó atrás, borrón y cuenta nueva. Y aquí son todas hechas nuevas. O sea, Dios tiene una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva historia para nosotros, donde las cosas malas quedaron atrás, donde las maldiciones quedaron atrás, lo que hablábamos un poco ayer, ¿no es cierto? Donde todo lo malo queda atrás y el Señor tiene escrita una nueva vida para nosotros, un nuevo tiempo para nuestras vidas, ¿no es cierto? En esta nueva vida que no es en la vieja naturaleza, sino que es en la nueva y es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la resurrección, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Provoca también un nuevo comienzo. Amén. Primero, provoca una nueva vida, provoca un nuevo nacimiento y provoca un nuevo comienzo a nuestras vidas. Amén. Lo cuarto que provoca en nosotros, y que aquí vamos a ver otras cosas, dice, para darle a usted, ¿no es cierto? O sea que la resurrección ha venido a darnos que, lo primero dice acá, victoria sobre Satanás. Ahí vamos a leer, yo les voy a leer primera de Juan 4:4, dice, y ahí la pueden anotar después. O sea que la resurrección nos dio poder o victoria sobre Satanás. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? El que está en nosotros, Amén. que el que está en el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios, mire, los que hemos nacido de nuevo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mi hermano, este versículo nos va a ayudar a entender nuestra posición en este mundo. Hay hermanos que me dicen, pastor, me cuesta, hay algunas cosas que me cuestan. Y yo sé, es verdad, hay hermanos que hay cosas que les cuesta dejar, ¿no es cierto? Porque todavía luchamos con algunas cosas del pasado. Pero mi hermano, el Señor nos ha dado la garantía y nos dice que nosotros ya vencimos al mundo. O sea, es cuestión de que nosotros dispongamos nuestro corazón y digamos, no, no me voy a dejar vencer por los placeres, no me voy a dejar vencer por cualquier atadura o lo que sea, vicio, lo que sea, no me voy a dejar vencer porque el Señor dice en su palabra que yo ya vencí al mundo, que yo ya vencí a Satanás. O sea, en otras palabras, Satanás, ¿dónde debiera estar? Debajo de nuestros pies. Él ahí debería estar. ¿Me entienden? Porque la palabra de Dios lo dice, porque el poder de la resurrección nos ha hecho también a nosotros victoriosos, vencedores. Y por eso que entendemos que si Cristo no hubiese muerto, nada de esto hubiese podido pasar. ¿Se acuerdan que cuando Pedro se le opone a Jesús y le dice, no, Señor, ¿cómo va a morir? Yo me opongo a que tú mueres y el Señor le dice, sal de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres estorbo, porque no sabes lo que estás haciendo, porque Jesús sabía que debía morir
para que al morir Él resucitaría y iba a dar nueva vida. De la única manera que nosotros pudiéramos nacer de nuevo era a través de la sangre de Cristo, ¿no es cierto? De todo lo que hemos visto, la cruz, pero tenía que Jesús resucitar. Si no resucitaba, no iba a suceder nada de esto en nuestras vidas. Por eso que era necesario. Y Él dijo, es necesario que yo muera porque al tercer día voy a resucitar. Amén. Entonces la resurrección también nos da la victoria sobre Satanás. Y vamos a leer, ahí lo voy a pedir a mi hermano Ariel si puede leer Primera de Pedro 3:21, que es el versículo que está ahí, si quieres leerlo de ahí mismo. Lo segundo, lo otro que nos da es autoridad sobre Satanás. No solamente nos da la victoria, el poder de la resurrección sobre Satanás, sino que también nos da la autoridad sobre Satanás. Hermano, Amén, dice, hermano. leer. Amén. Hermano Ariel. Primera de Pedro 3:21 dice, después de su resurrección, Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él está sujeto ángeles, autoridades y potestades. Amén. Amén. Miren, ¿qué es lo que dice? Después de su resurrección, Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está sentado a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo resucitó, ascendió al cielo, y al ascender al cielo, todas las cosas se le sujetaron. Y cuando hablamos de todas las cosas, no solamente los ángeles allá arriba en el cielo, sino que también las potestades, los demonios acá abajo en la tierra y en el segundo cielo, también se le sujetan. Por eso que Jesús cuando le dice a los discípulos en Mateo 28, le dice, la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no es cierto? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Me entiende? Entonces el Señor ahí nos da la autoridad, no solo a los apóstoles, sino que a todos nosotros, su iglesia, para tener poder y autoridad sobre el enemigo, sobre Satanás y los demonios. ¿Quién ha entregado ese poder? Jesús, ¿no es cierto? A través de su resurrección. Amén. Era necesario que Él muriera, pero que también resucitara. Amén. Y tercero, lo que también nos entrega no solamente victoria sobre Satanás, autoridad sobre Satanás, sino que el poder sobre Satanás. Y ahí vamos a leer Efesios 1, del 18 al 23. Le vamos a pedir a la pastora que lea ahí con sus lentes. Ya ni me sirven. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superviviente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Estos versículos van a darnos a entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario desde otra perspectiva, pero entendiendo cuál es la posición de Cristo, la iglesia y el enemigo, Satanás y los demonios. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo está sentado en su trono, ¿no es cierto?, gobernando, reinando, y el poder que Dios le dio a Jesús de la resurrección y todo eso, la entregó a la iglesia, para que la iglesia opere en ese poder de la resurrección. O sea, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino, le está entregando las llaves del reino de los cielos a la iglesia, no a Pedro. Entonces, la iglesia hoy día, nosotros tenemos llaves, ¿no es cierto?, para que los hombres y las mujeres que no conocen al Señor puedan entrar al reino. En otras palabras, tenemos las llaves del reino para abrir las puertas del reino para que la gente que no conoce al Señor conozca al Señor. Y esas llaves de autoridad están reflejadas en esta palabra.
donde el Señor nos ha dado toda la autoridad y todo el poder, ¿no es cierto? Y puso a sus enemigos bajo nuestros pies, ahí lo dice. Dice en el versículo, creo, 22, dice, mire, se los vuelvo a leer, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies. No está diciendo sobre sus pies. Someter bajo los pies a alguien en la antigüedad, a un enemigo, era decir, yo tengo el control sobre tu vida. No sé si han visto las películas, ¿no es cierto?, de las guerras y todo eso, cuando venía el soldado, el general, y le ponía el pie al otro general contrario, no lo mataba, pero lo subyugaba, ¿no es cierto? Ponía, y acá el Señor está, o Pablo está hablando en ese mismo sentido, que Jesús cuando vino y derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y resucitó, dice que puso todas las cosas bajo sus pies, toda la autoridad bajo sus pies. Pero miren lo que hace, dice el mismo versículo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que el Señor Jesús sometió todas las cosas debajo de sus pies, principados, demonios, autoridades demoníacas, y esa autoridad se la entregó a la iglesia, o sea, a nosotros, Amén. que somos su cuerpo. ¿Me comprenden? Y eso lo hace el poder de la resurrección, que nos hace tener poder sobre Satanás. Satanás no tiene poder ni autoridad sobre nosotros, todo lo contrario. Nosotros tenemos poder y autoridad sobre ellos para echarlos fuera, para tener el control, el dominio. Por eso que yo les enseño a los hermanos que llevan más tiempo, ustedes son autoridad donde viven, en el barrio, en los departamentos, en el condominio, y ustedes tienen la autoridad para atar demonios. Cuando ustedes vean que en el barrio, en el lugar, no sé, hay narcotráfico, hay prostitución, ustedes identifican la potestad que se está moviendo y ténganlo por seguro. Si ustedes oran 2, 3 días y ayunan el día jueves y atan todos esos días, te ato espíritu de, no sé, de prostitución, te ato en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas del barrio, ténganlo por seguro que en esos días el demonio va a salir. Así es. ¿Por qué? Porque está reconociendo la autoridad en un hijo o una hija de Dios que tiene fe para orar contra ese principado. Y yo le he dicho, nosotros acá cuando llegamos a la villa acá, la villa no era como ustedes la conocen, tranquila, no, no era así. Era media complicada, pero nosotros oramos, declaramos palabras y nosotros declaramos la autoridad que Dios nos ha dado. Y cada vez que oramos por la villa, Señor, cúbrela, que no vengan los ladrones, que no venga la gente que anda robando. Atamos al espíritu de robo en el nombre de Jesús. Y entonces tú vas orando y creyendo con fe, entendiendo que Dios te ha dado esa autoridad y esa oración se va viendo efectiva con el tiempo, va dando resultados. Amén, porque Dios te dio la autoridad a ti y a mí, mi hermano. Amén. Amén. Bueno, este es un tema sobre autoridad que más adelante lo vamos a tocar, sobre la autoridad que nos da el Señor, pero en estos puntos lo que vemos reflejado es que el Señor nos ha dado autoridad. Amén. Por el poder de su resurrección. Avanzamos entonces. Dice el punto 5, dice, el Señor nos dio, nos resucitó para hacernos un hijo o una hija y su heredero en el reino de Dios. Amén. O sea que el poder de la resurrección nos dio como beneficio ser hijo e hija del Señor y nos hizo herederos del reino de Dios. Yo sé que muchos de nosotros queremos a veces tener una herencia acá abajo en la tierra que nos va a ayudar momentáneamente, pero hay una herencia allá arriba en los cielos que es más gloriosa y maravillosa. ¿Ven? Miren lo que dice ahí el libro de Romanos, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren,
si nosotros dimensionamos eh, cuando habla de que nosotros somos herederos con Cristo, somos hijos, y como hijos el Señor nos heredó un reino, y ese reino es tuyo y mío. Entonces, cuando nosotros logremos dimensionar que el reino de los cielos es nuestra herencia, nosotros vamos a decir, wow, para los judíos la herencia que Dios le había dado era Canaán, era la tierra prometida terrenal. Dios le había prometido a Abraham que les daría una herencia, una tierra que sería perpetua, ¿no es cierto? Y que hasta el día de hoy no se la han podido quitar. Han pasado miles de años, han sido expulsados los judíos, pero han vuelto nuevamente a su tierra. Dios se las dio por herencia, con promesas terrenales, pero Pablo dice, ¿cuánto más a nosotros que tenemos una herencia celestial? ¿Me entienden? Una herencia allá arriba en los cielos, donde hay mansiones, calles de oro, mar de cristal, pero donde el reino se nos ha sido heredado, hermano. Más que una herencia de una casa, algunos le dejan una casa y son tantos hermanos que reciben 1.000.000 de pesos y esa es la herencia que tus padres te dejaron. Pero nuestro Padre Celestial nos dejó una herencia incorruptible, inmortal, una herencia perpetua, eterna, hermanos míos, donde somos hijos e hijas del Señor. Y ese título o esa condición nunca Dios la va a quitar. Es más, cuando muchas veces nos apartamos del Señor, nos volvemos hijos pródigos. Pero en eso de ser pródigo, nuestro Padre nos va a buscar de nuevo. Miren qué maravilloso, porque el Padre no quiere que perdamos esa herencia celestial que Él nos ha regalado. Amén, así que es maravilloso. Bueno, me dan ganas de seguir de predicar, pero no podemos, tenemos que enseñar. Ya vamos en la última parte, vamos terminando. El punto B dice, la resurrección satisface toda la necesidad de la vida. Si alguno tiene una pregunta, hermano, puede hacerla. Acuérdese, levante la mano, haga la pregunta, no tenga problema en hacerla, ¿ya? O escriba ahí en el chat y la vamos a contestar. Entonces, la última parte, el segundo bloque, habla de la resurrección satisface toda la necesidad de la vida. Ya vamos a leer ahí, le voy a pedir a mi hermano Ariel que lea Romanos 6 del 4 al 11 y la pastora, la hermana, perdón, mi hermana Silvia puede leer Romanos 8 del 31 al 39, ¿ya? Y la pastora después va a leer el otro versículo que queda. Ya, entonces, la resurrección satisface toda la necesidad de la vida, ¿sí? Toda la necesidad de nuestra vida la satisface la resurrección. Esta es su liberación del pasado. O sea que la resurrección me va a liberar del pasado. Una de las cosas que hace la resurrección es que me libera de mi pasado. ¿Sí? Lo vimos en un versículo anterior, pero lo vamos a volver a corroborar. Dice, su antigua vida de pecado fue crucificada en la cruz con Jesús y sepultada con él en la tumba. Luego, cuando Jesús fue levantado y resucitado nuevamente a la vida, usted también resucitó juntamente con él a una nueva creación, dejando atrás su antigua vida en la tumba de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces para corroborar Romanos capítulo 6, mi hermano Ariel, versículo 4 al 11. Amén. Del 4 a 11. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos tratados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que Amén. no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Amén. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, Amén. porque
En cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos a pecados, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Este texto nos va a encerrar todo esto que tiene que ver con la vida pasada y la vida nueva, o sea, y nos va a dar luz con respecto a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque dice la Escritura que la muerte ya no se enseñorea más de él, ya no tiene señorío. ¿No es cierto? Y si Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y así como Cristo fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados con Él, pero también fuimos resucitados. Pero lo más glorioso acá, mi hermano, es que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios vive, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Es maravilloso entender que cuando Cristo vence en la cruz del Calvario, la muerte ya no tiene autoridad sobre él ni sobre nuestras vidas. Entonces, la liberación del pasado, el pecado, la maldición queda atrás, hermano, queda atrás. La liberación de la condenación, estábamos condenados a morir eternamente, eso quedó en el pasado, queda atrás. La muerte para nosotros, los cristianos, es solamente una puerta para pasar a la eternidad. La muerte no es algo trágico. Claro, si la miramos de la parte de punto de vista de la ausencia, es trágico. Se nos muere un ser querido, pero en Cristo los seres queridos que murieron en Cristo los vamos a volver a ver. Por eso que Pablo dice, no seamos como aquellos que no tienen esperanza, porque asimismo como Cristo Jesús vino, ¿no es cierto? Vendrá también por segunda vez y traerá consigo a aquellos que murieron en Cristo y ellos resucitarán primero. Entonces, para nosotros la muerte, ¿qué es lo que es? Por eso que Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón a los corintios? Y yo sepulcro tu victoria. O sea, porque ya no se puede enseñorear de nosotros, porque nosotros hoy día tenemos vida eterna. Entonces la muerte para nosotros va a ser solamente una puerta hacia la eternidad, un portal hacia la eternidad, donde viviremos eternamente con el Señor y volveremos a ver a los que murieron en Cristo, ¿no es cierto? Los veremos glorificados allá en el cielo. Yo volveré a ver a mi madre, volveré a ver a mi abuela, volveré a ver a mi tío, a mi tía que murieron en Cristo, los volveré a ver a mis hermanos que se congregaron conmigo y que ya partieron, los volveré a ver porque creo en el poder de la resurrección, mi hermano. Así que esa es nuestra esperanza. Amén, esa es Amén. nuestra esperanza. Gloria a Dios. Sí, Me dan Señor. ganas de predicar, pero tenemos que seguir enseñando. Segundo, dice, este es su poder para el presente. O sea, la resurrección no solamente me afectó el pasado, lo dejó atrás y lo cortó la maldición, sino que también afecta mi presente o bendice mi presente. Y vamos a leer ahora Romanos 8, 31 al 39. Dice, debido a que Jesús está vivo, ahora nosotros tenemos el poder de su Espíritu para vivir vidas victoriosas sobre el pecado y todos los ataques de Satanás contra nosotros. ¿Puede leer mi hermana? ¿Todo? ¿Sí? ¿Quién iba a leer? No, Sí, yo. ¿sí? Dice, Yo Ah, voy la a hermana Silvia. No, la hermana Silvia iba a muy leer. bien, Ya, muy bien, muy léalo, bien, hermana. muy bien. Ya. Participen. Sí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no encautimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Amén. Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espadas? Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por el medio de que aquel que nos. Amo. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Amén. Que nos amó. Miren qué tremendo. Esta última parte que acaba de leer la hermana Silvia dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren lo que está diciendo. Dice que somos más que, Amén. no solamente vencedores, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso que habla de nuestro presente, que la resurrección nos da poder para enfrentar el presente victorioso, ¿no es cierto? Porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará? Dice, Cristo es el que murió. Más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. O sea, la pregunta es, ¿quién nos puede acusar hoy día? ¿Quién nos puede condenar hoy día como antes estábamos muertos en delito y en pecado? Pero hoy día nadie nos puede juzgar ni condenar. Todo lo contrario. Dice Pablo que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros y termina diciendo, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Espada, desnudez, angustia, tribulación, persecución, hambre, nada. Dice, ante todas estas circunstancias que vivamos, dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Miren qué interesante, porque cualquier persona que viviera tribulación, que viviera angustia, que viviera persecución, hambre, desnudez, ¿qué pasaría con ellos? Se echan a morir, ¿no es cierto? No son vencedores, no son victoriosos, pero el Señor está diciendo que ante todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores en el tiempo presente. Amén. Así que gloria a Dios por eso, hermanos. Somos más que vencedores a través del poder de la resurrección. Y por último, vamos a leer Primera de Corintios y esta es la esperanza para el futuro. O sea que la resurrección no solamente bendice mi pasado, me libra del pasado, me da victoria en el presente, sino que también me da esperanza para el futuro. Amén. Dice acá, la resurrección de Jesús nos confiere grande esperanza para el futuro. Él es el llamado, el primogénito entre los muertos. En su resurrección nos abrió la puerta a todos los que creíamos en Él, para que le siguiéramos y para que también sea resucitado juntamente con Él de entre los muertos. Un día maravilloso en el futuro, Jesús regresará de nuevo al mundo para revelarse ante todos los hombres como Rey y Señor de toda la creación. Para esa ocasión, todos los que hayan muerto creyendo en Él serán resucitados. Vamos a leer entonces Primera de Corintios, exacto. Dice, 15. si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Qué tremendo, porque esto nos habla del futuro, de cuando Cristo venga, cómo va a ser el orden de todas las cosas. Necesitamos un cuerpo nuevo. Uno dice, pero ¿para qué vamos a resucitar? ¿Cómo vamos a vivir la eternidad? Bueno, la eternidad no la vamos a vivir con este cuerpo. El último enemigo, dice la Escritura, Pablo mismo dice que es la muerte. Es el último enemigo que tiene que ser derrotado. ¿No es cierto? ¿Y cuándo va a ser derrotado? Cuando Cristo venga y resucite a todos sus hijos que murieron después que Él.
que murieron después que Él, que no fueron resucitados todavía, pero que van a ser resucitados en el día que venga Cristo, en el día del Señor. Entonces ahí dice que el orden va a ser que los muertos que murieron en Cristo resucitarán primero. O sea, esos hermanos de hace 2000 años, los primeros discípulos, ¿no es cierto? Y así, y vamos a ver, no sé, a los grandes hombres de Dios, los apóstoles, a Martín Lutero, los reformadores, etcétera, etcétera, van a resucitar primero. Y si nosotros estamos todavía acá en la tierra, nuestro cuerpo va a ser transformado, glorificado a un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo nuevo, el que el Señor nos va a dar, es un cuerpo que es inmortal, que no va a morir jamás, un cuerpo que no va a tener enfermedad, que no va a tener dolor ni sufrimiento. Eso es lo más maravilloso. ¿Quién nos va a dar ese cuerpo nuevo? Jesús, pero a través de la resurrección futura, la resurrección que viene. Por eso que es tan importante, y Pablo dice en este versículo, en vano sería si no predicáramos que Cristo resucitó de entre los muertos. Vana sería la cruz, vana sería nuestra predicación del Evangelio. O sea, está diciendo Pablo, no tendría sentido alguno que predicáramos el Evangelio. Pero Cristo resucitó y eso es lo que predicamos, porque el poder de la resurrección ha de traer a nosotros vida, nuevo nacimiento, victoria sobre el enemigo, ¿no es cierto? Victoria en la cruz, una nueva vida en Cristo, pero también nos trae la esperanza de entender y creer que Cristo regresará por su iglesia y que los muertos que murieron en él van a resucitar primero. Segundo, los que hemos quedado resucitaremos o seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, como un chasquido de dedo así, y vamos a recibir un cuerpo nuevo. Amén, mis hermanos. Amén. Para concluir, dice acá mi decisión. Dice, debido a la resurrección de Cristo, hago la consigna hoy de recibir la plenitud de mi nueva vida y liberación en Él. Confesaré esta verdad y la compartiré con todos los que pueda. Amén. Que ese sea nuestro compromiso. Cuando tú prediques a Cristo a alguien, predícale sobre la resurrección y el poder de la resurrección. Que Cristo vino a dar vida nueva, una vida abundante, ¿no es cierto? A perdonar pecados, a dejar atrás las maldiciones, y todo lo hace porque Cristo murió, resucitó y porque Él volverá un día a buscar a su iglesia. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Amén, hasta aquí ha llegado la clase de hoy, casi una hora de bendición. Sé que el Señor nos ha bendecido y ha sido un tiempo lindo. Gracias por participar ahí leyendo. Quieran que quiera Dios que los demás también en más adelante puedan leer, participar y hacer preguntas, hermanos. Pueden hacer preguntas, no tengan temor en hacerlo. Acuérdense que vamos a ir viendo, cada vez vamos a ir viendo temas más, ¿cómo que se llama? No tan difíciles, pero a veces pueden ser temas que pueden traer alguna duda o controversial. Entonces usted haga la pregunta, no tenga problema. Si quiere me escribe o levanta la mano y puede hacerlo, ¿ya? Y ahí en el momento vamos a poder también debatir, a lo mejor otro va a tener alguna idea, alguna interpretación y vamos a poder ayudarle en todo lo que es la enseñanza. Amén. Para eso nosotros invertimos, ¿no es cierto?, en los manuales, en el tiempo. ¿Para qué? Para que ustedes crezcan, para que ustedes sean enseñados en la palabra del Señor y puedan crecer. Mi paga con esto es ver que ustedes el día de mañana sean hombres y mujeres de Dios que manejan bien la palabra, que quizás alguno de ustedes va a ser un predicador, ¿me entiende? Un profeta, un evangelista, no lo sé, Dios lo va a hacer con su vida si ustedes se disponen. Va a estar predicando en el púlpito, a lo mejor me va a ayudar a enseñar. Y yo hoy día estoy sembrando en ustedes, ¿me entiende? Y cuando yo vea ese fruto, ese va a ser mi pago, de ver a mis hermanos que están predicando, que están enseñando, eso va a ser mi satisfacción. Ese es mi pago, porque yo sé que el Señor tiene un pago gigante allá arriba en los cielos, un galardón inmenso, amén. Y yo quiero hacer bien mi trabajo, pero para ustedes, amén. Y como dice la palabra, dad de gracia lo que de gracia recibiste, amén. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Espero que tengan una buena semana y estemos orando. Recuerden que nos juntamos el jueves a ayunar y orar. Ayunen,
busquen al Señor en ayuno, en oración. Y el sábado vamos a tener nuestro primer tiempo de coinonía. Ahí yo les voy a estar mandando toda la información. Ya vamos a estar haciendo ahí la gestión para que podamos tener un día lindo, agradable, en la presencia del Señor y juntos como hermanos. Amén. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Dejamos hasta acá el tema. Que el Señor les bendiga, les fortalezca a todos ahí Un en buen sus descanso. casas, sus trabajos, que puedan descansar y ser bendecidos mañana, estar ahí en victoria. Así que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la semana. Estamos en contacto. Muchas bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, Que estén muy bien. Chao, Eso. chao. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches, bendiciones.